Bien, buen día. Vamos a iniciar. Bienvenidos todos al webinar de Big Data y la plataforma Argis. Mi nombre es Juan Miguel Indequeu. Trabajo para G-Tecnologías, distribuidor exclusivo de la marca Esri para Costa Rica, Guatemala y Nicaragua. En este webinar daremos una breve introducción de cómo ustedes pueden analizar grandes volúmenes de datos o Big Data utilizando variables espacio-temporales dentro de la plataforma Argis. Esta sesión, para los que nos acompañan por primera vez, o estos webinars, los trabajamos normalmente en tres partes. La primera parte será teórica, seguido de una demostración, y al final tendremos un espacio para preguntas. Pueden ir escribiendo sus dudas en el chat, y al finalizar responderemos las preguntas en el orden que hayan ingresado y en el tiempo que tengamos disponible. De entre los objetivos de aprendizaje que hemos trazado para este webinar está los siguientes temas. Veremos qué es GeoAnalytics Server, una breve introducción. Hablaremos sobre los análisis de Big Data utilizando GeoAnalytics Server y concretamente vamos a realizar dos demostraciones resumiendo puntos. Vamos a utilizar un set de datos bastante grande y vamos a crear también un cubo espacio-temporal. La iniciativa de estos webinars es que ustedes puedan llevarse conocimiento valioso a sus organizaciones y que puedan aplicar. Entonces, empecemos con el problema. ¿Qué pasa cuando tenemos millones de datos, miles de datos, y lo queremos representar en un mapa? Normalmente vamos a ver algo como lo que tenemos en pantalla. Vemos una nube densa de puntos que simplemente no nos dicen nada. Muchas veces dentro de nuestras organizaciones registramos información. Tenemos miles, millones de registros y estos registros cuentan una historia. Pero son difíciles de analizar no solamente por la cantidad, sino que probablemente porque no tenemos las herramientas adecuadas para poder hacerlo. Entonces, aquí es donde entra Argis GeoAnalytics Server. Es una herramienta que nos va a permitir analizar o obtener una visión de esos datos, de esos grandes volúmenes de datos, para poder descubrir patrones espaciales y temporales. Normalmente, cuando hablamos de Big Data, hacemos referencia a una cantidad de datos que supera la capacidad del software convencional. Dentro del contexto de Esri, todo, digamos, los datos geográficos o tabulares, vectoriales, que no podemos procesar por los medios tradicionales, le damos un tratamiento como un Big Data. Entonces, Argis GeoAnalytics Server es una nueva forma de procesar grandes volúmenes de datos vectoriales y tabulares con componentes espaciales y temporales diseñados para análisis y almacenamiento rápidos distribuidos. A partir de la versión 10.5, Esri lanza distintos roles de servidores. Entre esos roles se encuentra GeoAnalytics. Y la idea es extender las capacidades de análisis de la plataforma Argis a través del uso de las capacidades de análisis y almacenamiento distribuido. Entonces, a lo que ustedes ya están acostumbrados, los que son usuarios de Argis, donde ustedes pueden realizar análisis utilizando herramientas de geoprocesamiento, digamos, ahora tienen la capacidad de realizar estos mismos análisis, pero con grandes volúmenes de datos. Normalmente, pues las personas que tienen tiempo trabajando con las herramientas de Argis, procesar quizá miles de datos puede tomarles bastante tiempo, horas. Algunos procesos pueden ser bastante grandes que, digamos, toman semanas incluso. La idea de estas herramientas o de GeoAnalytics Server es que esos procesos o flujos de trabajo que tomaban meses, semanas, días, se puedan convertir en horas o minutos.
Dentro de las demostraciones que haremos, trabajaremos con un set de datos de 1.4 millones de registros y verán cómo es que la herramienta los puede procesar de una forma bastante rápida, haciendo análisis típico como resumir datos o creación de cubos espaciotemporales. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para que GeoAnalytics Server funcione? Dentro de lo que platicábamos inicialmente, GeoAnalytics Server es un rol de ArcGIS Enterprise. Eso significa que para que funcione esto necesitamos que tener una licencia de ArcGIS Enterprise y adicionalmente una licencia de GeoAnalytics Server. Para que esto funcione, la recomendación mínima o el ambiente mínimo requerido es que necesitamos tener 3 máquinas o 3 servidores, una donde tengamos instalado ArcGIS Enterprise, su implementación base, que eso significa que todos los componentes que tenemos del lado izquierdo están instalados y configurados. Se requiere tener GeoAnalytics Server instalado en otro servidor. Esto es porque GeoAnalytics va a aprovechar todas las capacidades de ese servidor para distribuir los análisis y responder de una forma bastante rápida. Y por último, tenemos un data store espacio-temporal donde se van a estar almacenando nuestros resultados. Este es como los requerimientos mínimos. GeoAnalytics Server y la plataforma ArcGIS en general funciona en sistemas operativos Windows y Linux. En el tema de la base de datos o del data store espacio-temporal, ustedes pueden tener configuraciones en anillo, es decir, tener varios servidores conectados para poder recuperarse en caso de que haya un fallo. Hablando un poco de cómo se accede a GeoAnalytics Server, tenemos diferentes formas de acceder a esas herramientas. La primera es ArcGIS Pro. Para los que no conocen, ArcGIS Pro es la nueva generación de herramientas de escritorio de Esri, basada en 64 bits. Dentro de esta podemos acceder a las herramientas de GeoAnalytics, donde tenemos los diferentes, herramientas para analizar grandes volúmenes de datos. Otro lugar donde los usuarios pueden utilizar las herramientas es a través del visor de mapas de Portal. Ven que en esta interfaz tenemos las herramientas estándar y tenemos las herramientas de GeoAnalytics. Estas dos interfaces, pues, le permiten a un usuario que no conoce nada sobre Big Data, no conoce nada sobre, estos temas, poder acceder a esos recursos, acceder a esa capacidad de procesar grandes volúmenes de datos. También se tiene el acceso a través de interfaces de desarrollo, esto es utilizando el REST API, ¿verdad? Si ustedes son desarrolladores y quieren aprovecharse de esta implementación de estas herramientas a través de sus propias aplicaciones, lo pueden hacer. Y también pudieran accederlo a través del API, el ArcGIS API for Python, ¿verdad? Entonces, se tienen como diferentes formas de poder acceder a las herramientas. La arquitectura de cómo funciona GeoAnalytics es bastante sencilla. Por un lado, tenemos todas las fuentes de datos. Podemos tener servicios de mapas, Feature Services, como los que tenemos acá, que apuntan a bases de datos empresariales, etcétera. Podemos tener un Big Data File Share, que prácticamente es una carpeta con datos compartidos, dentro de las cuales podemos tener archivos CSV, archivos HDFS, Hive, o pudiéramos incluso estar accediendo a algún almacén de datos en la nube como el S3 de Amazon o el contenedor blob de Microsoft Azure. Y digamos, todo lo que esté contenido ahí, puede ser fuente para poder generar análisis. Por otro lado, tenemos los data store relacionales y espaciotemporales que los utilizamos para almacenar los resultados.
Entonces, cuando se accede a GeoAnalytics a través de las diferentes interfaces, ya sea las interfaces de un cliente de escritorio como ArcGIS Pro o a través de la web como Portal, lo que se hace es que la tarea se envía hacia el servidor de GeoAnalytics y este lo distribuye dentro de toda su capacidad de procesamiento. Una vez ese resultado o ese procesamiento ha terminado, se almacena en el Big Data Store, el ArcGIS Espacio Temporal Big Data Store, para luego ser mostrado como una nueva capa dentro de nuestra plataforma de ArcGIS. Entonces, estas capas pueden ser utilizadas a través de ArcGIS Pro Portal, ¿verdad? Y las interfaces de desarrollo. Entonces, acá tenemos, tal vez es un poco de detalle de un patrón de implementación simple de GeoAnalytics. Tenemos ahí tres servidores. En una se tiene la instalación base de Enterprise, en otra tenemos el Data Store espacio temporal y en una tercera máquina tenemos GeoAnalytics Server. Bien. Las herramientas de análisis disponibles hoy por hoy están divididas digamos, en las siguientes herramientas. Tenemos herramientas para analizar patrones, de las cuales hoy haremos un ejemplo. Estaremos utilizando la herramienta de creación de cubos espacio-temporales. Tenemos herramientas para ubicar o buscar ubicaciones, como detectar incidentes, ubicación de lugares similares. Tenemos herramientas para administración de datos, cálculos de campos, ¿verdad? En grandes sets de datos. También tenemos herramientas para hacer resumen de datos. Dentro de las demostraciones utilizaremos la opción de Aggregate Points o consolidar puntos. Y también otras herramientas como la creación de buffers, ¿verdad? Que es temas de proximidad. Es importante que ustedes sepan que estas herramientas ya existían dentro de los flujos normales, si lo queremos llamar así, digamos, de procesamiento de la plataforma ArcGIS, simplemente que aquí estamos hablando de procesar grandes volúmenes de datos. Cada vez, digamos que hay una nueva versión de la plataforma. Normalmente Esri en el año tiene 2 o 3 versiones nuevas, va agregando más funcionalidad, ¿verdad? Más herramientas de análisis. Entonces, para hablar un poco de uno de los análisis típicos que se hacen con Big Data, en este caso, datos que tienen una referencia espacial y temporal, hablamos de las herramientas de consolidar puntos o aggregate points en inglés. En este caso, vamos a introducir un concepto que son los spatial bins o contenedores espaciales. Cuando tenemos millones de puntos, como lo veíamos en una de las primeras diapositivas, digamos, esa nube de puntos no nos dice mayor cosa, ¿verdad? Necesitamos herramientas que nos permitan resumir y de alguna manera calcular estadísticas para poder develar patrones o tendencias. En este caso, tenemos un ejemplo de los puntos que fueron resumidos por un contenedor espacial de tipo cuadro digamos, de rayos, las ubicaciones donde cayeron rayos en tormentas eléctricas en el norte de América. Vemos que si utilizamos esta herramienta podemos develar o revelar más bien dónde es que hay una concentración de este impacto de rayos. Se pueden utilizar, como lo mencionábamos, otros contenedores espaciales, en este caso de forma hexágono, o incluso ustedes pueden utilizar sus propios polígonos para hacer ese resumen de datos. Esta es una de las herramientas bastante útiles y populares. Podemos utilizar no solamente el resumen de datos, sino que, digamos, utilizando la ubicación, lo que adicional a eso podemos utilizar la variable tiempo para ver cómo es que
digamos, en este caso, estos rayos afectaron a esta región. Entonces, es una manera de poder resumir datos espaciotemporales bastante rápido y fácil, como lo vamos a ver más adelante. Un poco de la teoría, si nos tocara a nosotros hacer esto a pie, es que tenemos que hacer como varios pasos. Uno de los primeros pasos es que para poder hacer ese resumen, tenemos que generar polígonos, que van a ser nuestros contenedores espaciales, donde se va a hacer esa intersección con nuestra capa de puntos que representa esos millones de registros y que luego, al momento de ser intersectados, tendríamos que calcularle las estadísticas como el conteo, la suma, promedio, para luego poder representarlos. Eso son muchos pasos. Dentro de GeoAnalytics es uno solo. No solamente nos ahorramos tiempo en procesar, digamos, en generar cada uno de estos pasos, sino que al mismo tiempo, aprovechando ese procesamiento distribuido, vamos a obtener resultados muy rápido. En el caso de querer crear un cubo espacio-temporal, dentro de la herramienta podemos, digamos, hacer el mismo ejercicio de generar nuestros contenedores espaciales, pero en este caso la variable o, digamos, tiempo se va a convertir en nuestro eje Z. Ustedes verán que al finalizar de hacer un análisis de cubos espaciotemporales, tendremos esos contenedores tridimensionales donde cada cubo va a representar un intervalo en el tiempo. Entonces, para avanzar, iremos a la demostración. Voy a compartirles mi escritorio. Y lo primero que vamos a hacer es ver un poco cómo está el ambiente. Lo primero que quisiera que vean ustedes es que tenemos una implementación de ArcGIS Enterprise base. Eso significa que hemos instalado todos los componentes. Portal, sus web adapters, ArcGIS Server y el Data Store. Al mismo tiempo, tenemos los servidores federados. Eso significa que nosotros tenemos, por un lado, el servidor de GeoAnalytics, ¿verdad? Y que, digamos, lo hemos agregado dentro de esta implementación de Enterprise. Por otro lado, tenemos el servidor de GeoAnalytics. En este caso, vamos a utilizar un Big Data File Share, que eso es una carpeta donde tenemos varios archivos CSV. Para que ustedes tengan idea de lo que vamos a procesar, tenemos estos datos, ¿verdad? Utilizaremos un set de datos de taxis de Nueva York para hacer análisis de dónde, digamos, recogen y dejan pasajeros. Tenemos en este caso 1.4 millones de registros y utilizaremos ArcGIS Pro para procesarlos. Entonces, si tuviéramos que cargar esos puntos, luciría de esta forma. En realidad eso no es eficiente y muy probable no nos dice nada. Entonces, aquí es donde entran las herramientas de geoprocesamiento. Para entrar en detalle, estamos logueados o autenticados con nuestro ArcGIS Enterprise. Al momento que nosotros nos autenticamos, ArcGIS Pro se da cuenta que tenemos acceso a herramientas de GeoAnalytics. Si no hay un servidor de GeoAnalytics configurado y federado con implementación base de ArcGIS Enterprise, estas herramientas les van a aparecer inhabilitadas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a generar un resumen de puntos utilizando la herramienta de Aggregate Points. En este flujo de trabajo vamos a cargar la capa o digamos el CSV que acabamos de ver, o el archivo separado por comas, y si se dan cuenta estamos accediendo
digamos, lógicamente a esas capas. Aquí solo por propósitos de visualización fue que los cargamos, ¿verdad? En la interfaz, pero normalmente cuando ustedes acceden a este repositorio de Big Data, solamente van a ver las capas, ¿verdad? Acá para poder utilizarlas y analizarlas. Vamos a escoger este primer set de datos y le vamos a poner un nombre acá. Vamos a ponerle drop-off, webinar. Vamos a seleccionar el contenedor espacial. En este caso vamos a seleccionar hexágonos. Vamos a colocar un tamaño de contenedor de 500 metros. Eso significa que se van a generar automáticamente polígonos con forma de hexágono, con un diámetro de 500 metros que serán intersectados luego con los puntos que tenemos acá. Por último, vamos a calcular algunas estadísticas que nos van a servir para generar mapas temáticos. Podemos ver, aquí tenemos todos los campos que estaban dentro de nuestro archivo. En este caso, vamos a utilizar el conteo de pasajeros. Vamos a calcularle la suma. Luego podemos ver, no sé, tal vez la distancia de los viajes. También podemos calcularle la suma. Y de esa manera ustedes pueden ir seleccionando los datos a los cuales ustedes quieran calcularle alguna estadística. Vamos a poner aquí propinas. Y vamos a ver si podemos también propinas, pero viendo la media. En este momento vamos a ejecutar la herramienta. Lo que está haciendo el software es que se está preparando o se está enviando, digamos, el trabajo hacia Geoanalytics, como lo veíamos en la diapositiva. Y mientras esto está corriendo, ustedes pueden ver que se ha distribuido las tareas, es decir, este trabajo, el software lo distribuyó en 20 tareas que están distribuidas en la capacidad de procesamiento de nuestro servidor, y en el momento que termine de procesarlas, va a regresar ese resultado como una nueva capa dentro de nuestro portal o dentro de nuestra plataforma, el cual lo vamos a agregar o lo va a agregar de forma automática. Dependiendo de la cantidad de datos y de los recursos que ustedes tengan en su servidor, de esa manera va a responderles. En este caso, acabamos de procesar 1.4 millones de registros en 50 segundos. Es bastante rápido. Y si ustedes ven, ahora no tenemos esa nube de puntos, sino que ahora ya tenemos algo que nos está contando qué es lo que está sucediendo. Por defecto, lo que tenemos ahora en este mapa es un conteo de, digamos, de lugares donde han habido más, donde han ido a dejar a más pasajeros, ¿verdad? Podemos cambiar un poco la simbología para develar algún otro patrón. Aquí ustedes, pues, pueden utilizar los diferentes métodos de clasificación, las diferentes paletas de colores, etcétera. Y de alguna manera empezar a ver, digamos, esa información. Si nosotros quisiéramos ver, digamos, los lugares donde, digamos, hay mayor, donde se paga más propina o donde han habido mayores pagos de propina, pudiéramos utilizar el campo de suma aquí, como el que estamos viendo. Vemos que en el área central aquí de Manhattan, es donde se han pagado mayores propinas. Podemos ver otros de los campos, como por ejemplo donde han habido más pasajeros, ¿verdad? Y de esta forma podemos ir descubriendo patrones, ¿verdad? Esto es lo interesante de esta herramienta, de una forma bastante rápida. El siguiente ejercicio que vamos a realizar será el de análisis. En este caso, un análisis de patrones utilizando cubos espaciotemporales. Como lo vimos anteriormente, la creación de estos cubos espaciotemporales nos van a permitir visualizar la misma información, simplemente que en el tiempo. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar un día específico. Aquí tenemos ya preparado el set de datos.
Por ejemplo, el día viernes, estos son datos de 2016. Y lo que vamos a hacer es que vamos a configurar la herramienta para que tengamos intervalos o contenedores espaciales por cada uno de los días. En distancia, vamos a poner acá cubo webinar al nombre de nuestros cubos. Vamos a seleccionar aquí la misma distancia, vamos a colocar 500 metros. En intervalo podemos poner 1 hora para que tengamos intervalos de serie de 1 hora. Y utilizaremos el campo Start Time. Entonces, en este momento lo que está haciendo la herramienta es que va a crear un archivo, digamos, este es el único caso donde se crea un archivo local. El tipo de datos es netcdf. Vamos a ver que tuvimos algún fallo acá. Bien, veremos si tenemos... Vamos a revisar. Distancia, vamos a ponerle 500, estamos bien. Y solo vamos a hacer algo más. Vamos a seleccionar sistema de referencia WebMercator. Vamos a ver si ahora sí. Bien, bueno, es bueno que siempre pasan este tipo de cosas, pero no quiere correr, lamentablemente. Vamos a ver si podemos cambiarle aquí esto a... Siempre pasa algo en las demos. Para comentarles un poco lo que deberíamos de estar observando es algo parecido a lo que les mostraré en pantalla. Aquí ya tenemos algo que fue procesado anteriormente y veremos este mismo análisis. Lo que estamos buscando es un análisis espacio-temporal, donde lo que vemos son contenedores en 3D. En el eje Z tenemos el tiempo y en cada contenedor tenemos la cantidad, en este caso, de accidentes que sucedieron, digamos, en esta área de Florida, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, digamos, este proceso resume nuestras ubicaciones, no solamente en el espacio, sino que también en el tiempo, y de alguna manera nos permite ver patrones, ¿verdad? Donde hay nuevos hotspots, en este caso, donde hay consecutivos, donde hay esporádicos, donde, digamos, está decreciendo. En el momento que no esté funcionando eso, seguramente es parte de la configuración de mi file, Big Data File Share. Por tiempo quizá no lo vamos a arreglar, pero la idea es que ustedes pueden crear ese tipo de análisis utilizando ArcGIS Pro. Y en resumen, tenemos algunos puntos importantes. ArcGIS GeoAnalytics está listo para usar dentro de ArcGIS Enterprise, es decir, es un rol simplemente de servidor que ustedes instalan y se conecta a la plataforma. Digamos, lo importante de esto es que ustedes hacen un análisis distribuido. La idea es que los flujos de trabajo que les toman mucho tiempo actualmente
No necesariamente tienen que ser millones de puntos, puede ser que sean, digamos, información con muchos atributos, y esto, los procesos actuales con los mecanismos convencionales les toma demasiado tiempo. Pues GeoAnalytics es una buena forma para poder resolverlo. Hace que estos grandes volúmenes de datos sean más fáciles de usar y más fáciles de compartir. Una vez ustedes generan un resultado, eso ya está dentro de la plataforma, lo comparten como una capa más. Se centra en el análisis de espacio-tiempo, ¿verdad? Como lo estuvimos platicando dentro de la presentación. Y lo importante es que permite ver esa imagen de Big Data de una manera más clara y significativa. Es descubrir patrones, es descubrir tendencias y es dar resultados mucho más rápido. En este momento vamos a abrir la sección de preguntas. Si tienen alguna pregunta, por favor, les pido favor que la pongan en el chat y las iremos respondiendo conforme ustedes vayan escribiendo. Vamos a revisar ahora el chat. Algunas de las preguntas que teníamos al inicio era si se va a compartir la presentación o la grabación del webinar. Sí, se va a compartir con todos los que se han registrado. De todas maneras, los invito a que entren a nuestro sitio web www.geotecnologías.com. Ahí encontrarán el enlace para este webinar y otros webinars que ya han sido, digamos, impartidos. Y también los invitamos para que estén pendientes. Estamos prácticamente haciendo un webinar cada 15 días más o menos, ¿verdad? Entonces, pues está la invitación para que puedan anotarse a los siguientes webinars, ¿verdad? Sí, hay una pregunta de Fermín Vargas. Dice, ¿el Target Features podría ser una edición política? La respuesta es sí. Acuérdense que cuando hablábamos de los contenedores espaciales, el software puede generar, digamos, los contenedores de forma de cuadrado, de hexágono, con los tamaños que definamos, pero también ustedes pueden utilizar sus propios polígonos y utilizarlos como contenedores espaciales. Entonces, supongamos que ustedes tienen la división política, no sé, los municipios o departamentos de sus países y quieren utilizarlo para hacer ese resumen, lo pueden utilizar sin ningún problema. Vamos a revisar si hay alguna otra pregunta. Danger Gómez. ¿Qué tal, Danger? La pregunta de Danger dice, quisiera saber si estos análisis se pueden hacer localmente con información sin necesidad de tener un servidor. Bien, buena pregunta. La respuesta es no. Digamos, se necesita, digamos, del servidor, y de hecho esa es un poco la idea, que ustedes tienen, digamos, un poder de computación adicional que les permite a ustedes procesar esos datos que localmente serían no solamente tediosos, sino que algunas veces imposible. Yo tengo varias experiencias ahí de tareas de geoprocesamiento que duran, digamos, no horas, sino que días, y a veces en los lugares de trabajo, digamos, o nos apagan la computadora, se va la luz, o ese tipo de cosas, y todo ese esfuerzo se fue, ¿verdad? No, la idea de GeoAnalytics es que ustedes envían ese trabajo al servidor y el servidor se encarga de procesarlo. Bien. Fermín Vargas, tener una pregunta, si quieres, hay una pregunta sobre, no se tiene activo el Future Analysis en ArcGIS Pro y está logueado con una cuenta empresarial. Eso se puede deber a que no esté configurado GeoAnalytics de una forma correcta o simplemente que no se tenga acceso a la licencia. ¿Se acuerdan que hablamos sobre los componentes? Y GeoAnalytics es un rol de ArcGIS Enterprise que debe ser licenciado. Bien, hay otra pregunta de Alejandro Cacao sobre el tema de costos, que con mucho gusto
Se lo transmitiré a nuestros compañeros para que puedan transmitirles y enviarles la información. No la tengo yo a mano y con mucho gusto podemos asesorarles. Bien, también tenemos aquí una buena observación de Jorge Agüero sobre de aplicar, digamos, estos análisis con información de cada país. Sería excelente. Los que quieran participar con nosotros, si tienen grandes volúmenes de datos que quisieran compartir para hacer análisis y hacerlos dentro de los webinars, con gusto lo podemos hacer, ¿verdad? Me parece que siempre es buena idea ver información local. Lamentablemente nosotros no tenemos acá datos o al menos los permisos como para poder mostrarlos en un webinar, pero los que quieran compartir con nosotros y en un futuro hacer un análisis dentro de estos webinars con datos de cada país sería excelente. Veamos si tenemos más preguntas. Bien. Si no hay más preguntas, nosotros nos quedamos por aquí. Les agradecemos nuevamente su participación y esperamos que puedan acompañarnos en la próxima, ¿verdad? Entonces, les agradecemos, que tengan un excelente día. Hasta pronto.